Jesús es el mediador entre el gentil y Dios omnipotente. Si Cristo no existiera, usted y yo tuviésemos la oportunidad de ser redimidos, perdonados y salvados de esta perversa generación. Si Cristo no existiera, usted y yo, no siendo judíos o griegos, no tuviéramos oportunidad de ser perdonados. Es necesario tener a Cristo, pero si nos quedamos nosotros siendo gentiles al Torá o al judaísmo, el judaísmo no tiene un lugar para el gentil, aunque haya gente que te diga que sí. Para que tú puedas entrar y creer su base, tienes que convertirte al judaísmo, tienes que judaizar y tienes que negar a Cristo. Por eso es muy importante esos temas, hermano. Existieron los gigantes, la palabra de Dios dice, fueron el encuentro entre los hijos de Dios siendo gigantes y las hijas del hombre. Y va a decir, ¿cómo gigante se pudo mezclar con una mujer de 2 metros hacia abajo? Pues de Cristo. Amén. Los ángeles podían tomar de diferentes maneras una manifestación en la tierra, como salsa, como nube, como lluvia, como viento, varón de Dios, varón, porque ningún ángel ha sido manifestado como mujer. Pero Dios puede manifestarlo así, si así lo quisiera. Pues de Cristo. Amén. Entonces los ángeles pueden manifestarse como gigantes o como pequeños, como hombres de la estatura de un hombre promedio. Y ahí fue donde se mezclaron con las hijas del hombre. Pero la Biblia o pasajes de otros libros que no existen en la Biblia, que los quitaron por la falta de entendimiento del ser humano. Uno de ellos es el libro de Enoc, y lo hemos dicho antes. Enoc habló de cosas que usted y yo entenderíamos hace en 1900 o 1800. No era permitido hablar alienígenas, extraterrestres, por Cristo. Amén. Porque la gente temía y se volvería un caos y no se permitía hablar de ello. ¿Por qué? Porque traía una confusión a la humanidad. Y hoy en día sí se habla de los UFO, de los ovnis, extraterrestres y seres diferentes a nosotros, los reptilianos, la ciencia dice también que existen personas en la Antártida, la cual fue sumergida bajo el agua. Cuando usted abre su corazón a todo eso, traerá confusión a su entendimiento. Debemos de tener cuidado. La palabra de Dios ya nos dijo que existieron los gigantes. Y si había gigantes, había animales que eran grandes o gigantes también. Lo que nosotros conocemos como dinosaurios. Pero si existió el T-Rex, el que yo lo sepa,
dime en qué me ayuda en mi relación con Dios. Pero si sé que existieron los nefilis, es muy bueno que existieron, pero no me dará salvación. Lo que me va a ayudar a tener cuidado en mi vida espiritual es saber de dónde vinieron, de la mezcla de los ángeles con las hijas del hombre, lo cual no fue constituido por Dios. Por eso en los tiempos de Noé, Dios se enojó y se arrepintió de haber hecho al ser humano por de Cristo. Amén. Y entonces dijo que iba a destruir todo. Solamente aquellos que escucharan su llamado y su voz podrían seguir viviendo por de Cristo. Amén. Pero la humanidad nadie lo escuchó. Solamente los animales que nos refiere la historia mediante el arca de Noé, que solitos guiados por Dios llegaron y entraron de dos en dos en el arca. Pero la humanidad, al igual que hoy en día, a usted y a mí, mi hermano, mi hermana, nos toman por Menos. Amén. por locos. Dice que estamos locos y ciertamente estamos locos porque estamos llenos del Espíritu Santo. ¿A qué vas a esa iglesia? ¿No ves que ahí te lavan el coco? Pues de Cristo. Amén. No me lavaron el coco, me lavaron completito porque renuncié a este mundo y recibí a Cristo como mi Salvador, pues de Cristo. Amén. Yo probé en el mundo muchas drogas, estupefacientes, y por un momento sentí que volaba. Pero te voy a decir algo, mi amigo, mi amiga, que me ves a través del internet. No ha habido toque mayor al del Espíritu Santo, Amén, que me ha llegado, y no solamente un día, sino todos los días de mi vida hasta este día. Por Cristo. Amén. Tenemos que saber de dónde vinieron los nefilis, los gigantes. Vinieron esa aberración, esa unión, como hoy lo hace el ser humano. Hay países que el hombre y la mujer se casan con una imagen, con una muñeca, con un robot, con una animación en televisión. Y hay habido otras aberraciones donde hay mujeres y hay hombres en países que no tienen la conciencia tranquila, ni mucho menos a Dios. Se casan con animales, Padre Cristo. Amén. Y no me quiero meter ese tema, porque es profundizarse en la aberración y abrirle la puerta a Satanás. Los nefilis fueron la aberración del ser humano, de la mujer, con los hijos de Dios. Por eso Dios se enojó y mandó el diluvio. Pero solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras se salvaron. 8 personas. Dios se hartó del pecado por primera vez y mandó a terminar toda la humanidad y lo que de ella había salido, los nefilis. Por eso llovió todos esos días para inundar la tierra, mi hermano, y matar a los gigantes, los cuales se constituyen como nefilis. Padre Cristo. Amén. Y los nefilis, mi hermano, eran seres, primeramente los ángeles son seres celestiales o espirituales que se mezclaron con las hijas del hombre, que nació
nació de ahí, pues de Cristo. Amén. Los ángeles no tienen alma. Los ángeles son seres celestiales o espirituales, pero al meterse con la mujer, nacieron los nefilis, los cuales eran espíritus no de Dios, sino carnales, aberración, pues de Cristo. Amén. Pero si venían de un cuerpo celestial, al igual que usted y yo venimos de Dios Todopoderoso, que es celestial, usted es eterno en el alma o en el espíritu, pero no en la carne, al igual los nefilis también. Y después de los nefilis, ¿sabes qué empezó a adoptar la humanidad? Pues de Cristo. Amén. Empezó a buscar, aparte de la idolatría, de las imágenes, empezó a buscar la medicina que hoy se conoce, medicina ancestral. ¿Qué es medicina ancestral, hermanos? Pues de Cristo. Amén. Los nefilis fueron la creación de los hijos de Dios con la mujer. Y la medicina ancestral es una puerta que le abre a todos esos espíritus de los nefilis a la humanidad. Fueron destruidos por Dios mediante el diluvio. Amén. Pero una vez que el ser humano empieza a invocar la medicina ancestral, invoca y abre una puerta a esos nefilis, pues de Cristo. Amén. Aztecas, toltecas, chichimecas y todas las tribus que existieron en el pasado creían en Dios del fuego, de la lluvia, del trueno o del rayo. Dios también de las tinieblas del inframundo, pues de Cristo. Amén. Por ahí se tatúan las imágenes, Anubis, Dios de las tinieblas, pues de Cristo. Amén. Esos son los nefilis, son los espíritus los cuales nuestros ancestros, y me refiero a las tribus mundialmente hablando, usaban la medicina ancestral. Traían una persona, está enferma de esto, quemaba el incienso como hoy lo hace mucha gente, le hace limpia a la persona por delante y por atrás. Esa es una medicina ancestral, la puerta que le abres, a los nefilis, a los espíritus contrarios a Dios. Por eso hace un mes atrás yo quería hablar acerca del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en los espíritus de la humanidad y los espíritus inmundos, pues de Cristo. Amén. Los nefilis son espíritus que no son aceptados de Dios ni creados por Dios, sino nacidos de la aberración de los ángeles con las hijas de Hombre. hombre. Amén. Pero cuando entre los aztecas y todas esas tribus, colonizaciones que había, Honduras, Perú, en el mundo entero, en Egipto, usaban la medicina, y hasta el día de hoy hay gente, chamanes, brujas de magia blanca, paz de Cristo. Amén. Esas personas no son de Dios. Tenga cuidado, mi hermano, mi hermana. Los nefilis todavía están en la humanidad, pero son invocados por esa gente que hace este tipo de limpias o curaciones. El incienso
para limpiar las malas vibras, los limones partidos en cruz con sal para las malas vibras, la limpia del huevo de gallina, pues de Cristo. Amén. Unos huevos podridos afuera de la casa de una persona, eso es brujería, pero le llaman medicina ancestral. Una bandeja llena de fuego, aceite, se la pasa al ser humano, unas piedras calientes hirviendo, te limpian tus chakras, tu aura. Todo eso es medicina ancestral, que es fuera de lo que es ordenado por Dios. Amén. Hechicería, brujería, curanderos, chamanes y tanta porquería, cartómanas, adivinos, no son de Dios, Amén. son de Cristo. Amén. Los nefilis existen, existieron y sabemos de dónde vienen, del pecado y de la aberración, y es lo que el ser humano hoy hace, casándose con imágenes, con muñecas, con robots y con animales, pues de Cristo. Amén. No estamos muy lejanos de que el mundo llegue al final total. El pecado es demasiado, como lo fue en el tiempo del sexualismo, homosexualismo y la aberración de los ángeles con las hijas de Dios, del hombre, perdón. Estamos a nada, mi hermana, mi hermana. La medicina ancestral no es de Dios. Eso que te limpian con incienso, con humo, con chakras, con huevos, con el péndulo que le llaman, son invocando los espíritus de los nefilis, que no fueron agradables de delante de Dios, por eso los destruyó. En algunos países como la India, África y Brasil, pues de Cristo. Amén. Si usted ha visto, las tribus se juntan y empiezan como que a lanzar no sé a qué, y de repente sale como un bulto de hierba, de palos, de lazos, que empieza a girar por todo el centro del piso o el lugar donde estén, y levantan ese estropajo y debajo no tienen nada. Ellos dicen que es un espíritu de Dios, mi hermano. Pues de Cristo. Mira, amén. Eso no es de Dios. Esos son los mentados llamados nefilis. Una puerta al inframundo, a la exotería, a la brujería, a la hechicería. Pero Satanás ha buscado la manera en cómo envenenar tu mente y tu corazón. Pues de Cristo. Amén. Con eso voy a terminar, hermanos. Mi tema era hacerte saber que sí existieron los gigantes, pero no te va a salvar, sino de dónde vinieron. Sí, para que no cometa la misma equivocación que hicieron los ángeles con las hijas de Dios y no promueva lo que hoy se promueve. Aberración en ese planeta. ¿Nunca te ha pasado que de repente estás sentado y sientes una presencia, como que algo está ahí, pero no te da miedo, sino que te intriga? Esos son los espíritus llamados nefilis, los cuales te acechan esperando que les abras tu corazón, pues de Cristo. Amén. Y puedan entrar en tu mundo, en tu vida, en tu persona, en tu familia. Son algo parecido
a los demonios. Los demonios son los ángeles directamente que traicionaron junto con Lucifer a Dios. Pero los nefilim fueron la creación de los ángeles con las hijas del hombre. Y son los que están al acecho día con día. Pues de Cristo. Amén. Debemos de tener cuidado. La medicina ancestral no es buena, no es de Dios. Es abrir una puerta a las ciencias ocultas. Y esa puerta da al inframundo. Y el inframundo es el reinado de Satanás. Paz de Cristo. Amén. Debemos de tener cuidado a qué entregamos nuestro corazón. Usted quiere ser sano, usted quiere ser salvo, usted quiere que su hijo o su hija cambie, usted quiere cambiar su vida. Entréguesela a Dios mediante Jesucristo, Dios encarnado. Y Dios ha dado la obra en ustedes. Lo dijo el día de hoy nuestro hermano Rodrigo Junior. Dios cambió mi vida, cambió mi familia, cambió mi casa, cambió todo. Ha sido difícil y hemos sufrido. Pero a mucha honra lo decimos, viva Cristo. Amén, aleluya. Nuestra hermana dijo también, hemos vivido y sufrido de todo. Pero para atrás le pagarán impulso, firme y hacia adelante. Cuando ya no pueda caminar, espere ahí en el Señor, que Dios conteste la necesidad y entonces den otro paso. Pero nunca retroceda. Nunca haga esto. No me va bien. Mi mujer no me escucha. No me respeta. Mi esposo me blasfema. O mi esposo me trata de esto. Estaba mejor cuando andaba yo en el mundo. Nunca haga eso. Manténgase firme. El cobarde no heredará Amén. el reino de Dios. Muchos se levantarán contra ti. Muchos te blasfemarán. Cristo lo dijo, tenéis que tomar de mi cáliz el trago amargo por causa de mi nombre. Muchos os aborrecerán, pero usted párese firme y espere en el Señor que conteste su necesidad. Y el día que Dios diga hasta el día de hoy, aunque nos escondamos por debajo de las piedras, nos llegará la justicia de Dios. Yo lo que le pido únicamente a Dios, no me entregues en las manos de un pagano, no me entregues en las manos de mis enemigos. Quíteme la vida cuando usted quiera, Señor, pero nunca en las manos, decía el futuro rey David, nunca en las manos de un perro incircunciso, sino el día que usted quiera, Señor. Aquí estoy, fui hecho, creado por tus manos, y a mí te pertenece lo que soy. Y para terminar, póngase de pie. Dios pide tu vida. Pide tu vida y que entregues en tus manos a tus hijos. Que Él pide tu vida. Que tú des tu vida por el Evangelio, por el amor a Él. Y que le entregues a tus hijos. Entregar a sus hijos no significa que tú puedas también ofrecer la vida de ellos, sino dejarlos en sus manos para que Él los críe, los ministre, los prepare y entonces los envíe. Pero cuando usted vaya a la batalla, usted jamás pondrá a sus hijos como escudo
o entregará sus vidas para muerte. Usted entrégueselos a Dios y que Dios haga su voluntad en la vida de sus hijos. Y dice la palabra, ¿y quién teniendo un hijo ve que tiene hambre y le da? Piedras. Piedras. ¿Y quién pidiéndole queso le da un hueso? Nadie. Papá sustentará todo. Hermano, hermana, amigo, amiga. ¿Existieron los nefilis? Sí. Fue la aberración de los ángeles, hijos de Dios, con los hijos de la mujer. Y se cree por libros adversos que no están en la Biblia, porque no hay el entendimiento de la capacidad del ser humano de digerirlos, donde nos enseña, así como el libro de Lot, que toda mujer que se mezcló con un ángel, pues de Cristo, murió al momento de dar a luz a esa aberración que no era de Dios. Sé que muchos me van a criticar porque digo aberración, es aberración. Cuando un hombre se mezcla con algo que no es una mujer, para no hablar más explícitamente, el día de mañana me censuren. Cuando un hombre o una mujer quiere casarse con un animal, es aberración de Dios. Y si alguno de los dos logra llegar a tener procreación, es aberración de Dios, porque el hombre no debe de cruzar esas líneas. En el Antiguo Testamento nos decía que Dios prohibía hombre con hombre, mujer con mujer, madre con hijos, primos hermanos con primos hermanos, papá con hijas, por de Cristo. Amén. Y hombre o mujer con animal, por de Cristo. Amén. Tenemos que inculcar en nuestra casa los principios de Dios. Lea la Escritura, sea valiente, renuncie al mundo, niéguese a sí mismo, cargue la cruz que cargó Jesús. Y vuelvo a lo mismo, no me refiero a una de madera, sino a sujetar su carne a la voluntad de Dios y no caigamos en el engaño de Satanás, el morbo o la sexualidad, que fue lo que llevó a los ángeles a mezclarse con las hijas del hombre. Y hermanos, nosotros como seres humanos tener el razonamiento de no cometer aberración. Sé que varios me van a juzgar en las redes sociales porque hablé de aquellos que se casan con muñecas, se casan con animaciones de televisión, se casan con árboles, se casan con robots y se casan con animales. Los de Cristo. Amén. Los nefilis existen. ¿Son aberración? Sí. Y todo lo que el hombre hace fuera de la voluntad de Dios es aberración. Amén. Y todo lo que temprano, cercano de mí está en que Dios termine con todo aquello que es contrario a Dios y a su Espíritu Santo. Paz de Cristo. Amén. Hermanos, Amén. Le saluda la Iglesia Maranata Restaurando las Familias desde Chicago y su pastor, Giancarlos London. mis saludos al pastor Giancarlos allá en la ciudad de Chicago. Hermano, le pedimos que ore por nosotros. Aquí estamos peleando esta buena batalla. Les amamos en el Señor. Esto no es de religión, esto es de compartir la palabra, de amarnos unos a los otros, guardando siempre los estatutos de Dios. Hermano, pastor, que Dios me lo bendiga. Estaremos orando por usted
y por la congregación. Lo mismo le pedimos por aquellos en Italia, en Francia, en Chile, en Japón, para que Dios nos levante y nos ensalce por encima de toda nación y podamos llevar siempre a cabo la gran comisión. Hermanos, no demos lugar en nuestras vidas a la aberración, al pecado. Recuerde una vez más, y con esto me despido, la destitución de la gracia de Dios fue el pecado. La destitución de la gracia de Dios a Luzbel fue el pecado, fue la envidia. No cometamos el mismo error, no nos envenenemos por lo que hay en esta sociedad. Puede ser la moda, se puede mirar bien para muchos. Todo me es permitido, pero no todo me edifica, dijo Pablo. Padre Cristo. Amén. Hermanos, ¿existieron los gigantes, sí o no? Amén. ¿Y eso nos da salvación? No. No. Lo que sí nos va a ayudar a llegar a la salvación es saber de dónde provinieron, de la aberración del ángel con las hijas de Dios, para que usted y yo tengamos cuidado de no cometer esos errores en nuestra vida, hermano, la cual nos separa de la gracia de Dios. Amén. Póngame un fondo de música, hermano. Hermanos, paz de Cristo. Amén. Vamos a orar. Dígame, hermana. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Vamos a orar, les pedimos por todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, la radio. Sigan orando por nosotros y pídale a Dios para que prontamente visitemos una vez más Estados Unidos y podamos seguir compartiendo allá y podamos alcanzar muchas vidas, muchas almas. Hermanos, hermanas que nos sintonizan a través de las redes sociales, les pido que compartan el canal. No es para que yo me haga famoso, lo he dicho, sino por aquel que me envió sea siempre reconocido y sea ensalzado en toda parte del mundo. Y podamos alcanzar no una, no 10, no 1000, sino millones de millones, dijo el apóstol, subiendo al tercer cielo. Y vino 144,000 y miles de millones de otras razas. Y es lo que deseamos. Hermanos, les amamos en Cristo. Existieron los delfines, sí. Existieron los gigantes, sí. Pero hay que entender de dónde vinieron para no cometer el mismo error. Dios hizo varón y varona, hombre y mujer. Amén. No cometamos el desviarnos, porque nos llevará. El camino del hombre le parece recto, pero su final es De muerte. muerte. Que Dios me los guarde y me los bendiga a todos aquellos que nos están viendo. Vamos a orar y hacerles pedidos. Pedirle a Dios que nos llene de su unción, de su Espíritu Santo, y que donde quiera que vayamos, demos testimonio vivo Amén. de aquel que aún vive. Dios me los bendiga, hermanos. Hasta la próxima semana.